Pues estamos aquí en Canal 9 Soria, como cada lunes, ofreciéndoles el resumen del deporte soriano y obviamente televisión oficial de esta fase de ascenso del Club Deportivo Numancia, con todo lo que ha acontecido durante este fin de semana en Teruel, con ese resultado, ese empate a 0, con el que vamos a comenzar analizando la tertulia de esta noche, hoy aquí, acompañados de Sergio Blasco. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también de Jorge Crespo. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Bueno, sensaciones que tenemos en el día de hoy, en este lunes, después de ese partido de ida, de esta final ya, de este ascenso que queremos y deseamos, obviamente, en Teruel, con un 0-0. Primeras reacciones. Pues que nos quedan o 90 o 120 minutos muy largos. Nos van a hacer muy largos. Yo creo que las sensaciones fueron buenas porque el equipo defendió bien, pero no se creó absolutamente nada. Un tiro espontáneo de Moja, o sea, de Mustafa, que iba a un centro chub, pegó en el palo, pero ellos nos crearon bastante. Yo le vi un equipo muy bien asentado, con buenas entradas por la banda. Y bueno, lo bueno, la parte positiva, como antes hemos hablado, que el Numancia defensivamente ahora está muy bien. Se demostró que además lo había estudiado bastante bien el cuerpo técnico, porque metieron a De Frutos de lateral derecho para tapar las internadas del extremo de ellos. Y bueno, a ver cómo se les da aquí, pero va a ser un partido de nervios. Jorge. Sí, un poco va a ser un partido, la obligación contra la ilusión, ¿no? La obligación, porque al Numancia no le queda otra que subir, y la ilusión que tiene el Teruel y que lo demostró el pasado sábado en su casa. Sí es verdad que se basó en la solidez defensiva el míster, estaba contento cuando acabó el partido con el 0-0, eso quiere decir que los planes que tenía Aitor Calle le salieron bien. Pero, como dice Sergio, apenas llegamos a portería. Nos faltó siempre el último pase, demasiado balón directo. Sí tuvimos ese centro chut, ¿no? Que fue más un centro que no remata John y el portero se queda parado y da en el poste. Y una jugada en la segunda parte que sí combinan bien, que yo creo que es la única jugada combinativa de 3/4 de cancha para arriba, de Alain, que le da un pase entre central y lateral a Carlos González, que se la saca al portero y luego no llega a Sanchidrián al rechace, pero poquito más. Ellos tuvieron 2 o 3 ocasiones bastante claras, sobre todo una que saca Lasso prácticamente terminando la primera parte, otra que saca De Frutos, y luego una doble parada que tiene Cuda, una parada a mano cambiada, y en el rechace, bueno, en la segunda jugada, otra que es un poquito más fácil. Las sensaciones sí es verdad que al principio del partido ellos combinaron más, sobre todo cuando el Numancia intentó hacer la presión bastante alta. Cuando ya se pusieron en bloque bajo, en estático, al Teruel le costó bastante más hacer situaciones de peligro. Pero claro, es que al final estamos 0-0. O sea, es que hemos dejado toda la temporada para o 90 minutos, como decía Sergio, 120, ¿no? Y al final es un riesgo. Claro. Si os parece, antes de entrar un poquito también en este resumen que estábamos viendo, sí me gustaría hablar un poquito de la afición, de cómo se desplazó también de manera masiva todos los sorianos y sorianas desde aquí, desde la capital, desde la provincia, para recibir al equipo pues unos minutos antes también de que llegaran al estadio. Unas imágenes impresionantes que vimos allí y unas imágenes impresionantes que también pudimos vivir aquí en el Estadio de los Pajaritos, en esa pantalla gigante que pudieron seguir a través de Canal 9 Soria. ¿Cómo visteis a la afición en este seguimiento del partido contra Teruel? Hombre, yo creo que la afición está de 10. El año pasado ya lo demostró, que también seguía al equipo a todos lados. Y yo creo que este año ha sido igual, ¿no? Aparte de la gente que se desplazó de Soria, yo creo que Teruel está cerca de Zaragoza, de Barcelona. Yo creo que también bajó gente y subió de Barcelona y de Zaragoza. Yo creo que la afición aquí en Los Pajaritos va a responder, pero también eso puede ser muy para meter en nervios a los jugadores. Pero bueno, yo creo que nervios le pueden entrar a cualquiera de los 22. Sí. Entre un 11 u otro 11, ¿verdad? Sí, la verdad es que la entrada del autobús al estadio fue increíble. Habría alrededor de 1000 personas esperándolos.
una comunión ejemplar entre las dos aficiones y luego pues durante el partido no paran de animar. Y es que parece que se oye el más fuera de casa, ¿no? Que luego los pajaritos, que cuesta un poco más. Es verdad que el partido de Getafe animó mucho a la gente, pero bueno, los partidos de Liga le cuesta un poquito más a la gente venirse arriba, ¿no? Y animar. Pero bueno, yo creo que ahí tengo las imágenes, que fue espectacular. Es que vamos, ni en primera muchos equipos se han visto así, ¿eh? Y nada, y el domingo, aunque es muy típico o tópico decirlo, pues tiene que ser el jugador número 12, ¿no? Porque no nos queda otra. Porque al final el fútbol es fútbol y cualquier detalle, cualquier circunstancia, una expulsión te puede cambiar el partido y complicarte, ¿no? Igual que al revés. Sé lo que hemos estado comentando antes, que es que esta categoría es muy peligrosa. Porque con el VAR ya les cuesta, pues imagínate, está un fallo tonto, como bien dices, una expulsión, un penalti tonto, la puedes liar y echas al traste toda la temporada. Y hablábamos antes también dentro del partido y dentro de esta eliminatoria, sobre todo de esa solvencia que ha tenido la defensa, y veíamos a uno también de los baluartes, que muchas veces hablamos de la zaga, pero todo empieza desde el portero, y en este caso Juda, la verdad que el partido más que reseñable de lo que tuvo que frenar, ¿verdad?, a todos los turolenses. Yo creo que como todos partidos, Mostafa en su línea, y luego el siguiente más destacado de este partido yo creo que fue Cuda. También yo destacaría de Frutos, al ponerlo de lateral derecho cumplió perfectamente, que no es su posición porque es un central, pero bueno, yo creo que lo salvó con creces, porque no tenía una pareja de baile buena para solventar el partido. Y Bonilla también, Bonilla tenía moja. Es verdad que la ocasión más clara que tiene el Teruel en la primera parte es de Moja, pero también lo secó bastante bien. Yo creo que ahí, igual que el otro día Aitor Cádiz se quitó la razón con el 11 que sacó en los pajaritos contra el Getafe D, el otro día le dio la razón, ¿no? Sobre todo en lo que hablamos, esa base defensiva y bueno, y luego Mustafa. Sí, es verdad que Cristian no se le vio casi, hizo un partido bastante más oscuro, y luego a mí lo que más me preocupa es la situación de arriba, ¿no? A Góngora prácticamente no le vimos, además estuvo con calambres, en minuto 60 lo tuvo que cambiar, Sanchi apenas apareció, y luego yo creo que lo que hay que corregir sobre todo es la distancia que hay entre Cristian Delgado, Mustafa y Alain. Alain está prácticamente de segunda punta, y entonces en vez de bajar más a recibir el balón, que yo creo que se tendría que juntar un poquito más con los centrocampistas, medio centro puro, es más media punta, ¿no?, que segundo punta, para tocar un poco más el balón, porque al final siempre terminamos dando los balones en largos y es imposible. No tenemos forma tampoco de construir, lo hemos visto a lo largo de toda la eliminatoria, que en raras ocasiones también pues hay que entender las formas de estudiar, como decía también Sergio, con el tema de cada partido, cada rival, como decía también incluso pues el entrenador del Teruel, que decía nos tenían bien estudiados, sabían que tenían que sacar a De Frutos para desquiciar a nuestro jugador. Pero sí que lo hemos dicho también en más de un partido, que bloque de defensa, bloque de ataque, pero en medio un páramo en el que nos cuesta mucho construir ese ataque, ¿verdad? Sí, a mí es que me parece que le falta ese enlace. El enlace que tiene que haber entre los tres de ataque, ¿vale? Vamos a poner a Sanchillán y a Góngora como extremos. Entonces nos falta ese enlace de Alain, de ayudar un poquito más a la hora de la creación del juego del Numancia, para que de espaldas a portería se dé la vuelta, Johnny se lleve a los centrales y se pueda abrir a bandas, tanto a Sanchidrián como a Góngora, sobre todo en la velocidad de Góngora, ¿no? Y luego que lleguen desde una línea, tanto Alain como Mustafa, para esos posibles pases ganando la línea de fondo. Yo creo que no están bien, porque Góngora físicamente lo vi muy tieso, y yo creo que arriesgó un poco manteniendo tanto tiempo ahí en el terreno de juego. Yo creo que es el único baluarte que tenemos en ataque prácticamente. Luego tiene un problema en el hombro que viene arrastrando desde hace 3 semanas y va un poco timorato también a la hora de los choques y de caer y tal. Yo creo que le da un poquito de miedo. Bueno, al 100% es muy complicado así, ¿verdad? Claro, pero es lo que comentábamos, que claro, nos gusta también que Numancia pueda jugar alegre, pero a lo mejor jugando de esa forma, el rival que le tiene también estudiado, al igual que nosotros estudiamos a los rivales que nos vamos a enfrentar, ellos también. Claro, en ese sentido hay que hacer una partida de ajedrez total, el ver si puedes ir 3, 4 movimientos por delante para evitar
que el rival te pueda coger desprevenido. Y a lo mejor en ese sentido sí que queremos que haya un poquito más de medio centro, pero a lo mejor el estudio que tiene hecho Aitor Calle es a lo mejor destruir más para luego poder salvar todo lo posible y tener un buen resultado, ¿no? Sí, yo creo que de medio para arriba tenemos la cabeza un poco nublada, ¿no? Y luego hay algún jugador que se esperaba un poco más, como la incorporación de Carlos en Navidad, y yo creo que no ha dado sus frutos, no está dándonos lo que se esperaba de él. Yo creo que esa pieza también está siendo clave. Ojalá nos equivoquemos el próximo partido, ¿verdad? Ojalá, pero yo creo que se esperaba bastante más de él. Claro, se esperaba más, y aparte que el juego que está desarrollando el Numancia es malo para él, porque al final jugar los balones en largo, él está perdido. Y se demostró el otro día que a los 45 minutos realizó el cambio a Aitor Calle. Tenía que venir a recoger muy atrás, ¿verdad? Yo creo que los últimos minutos del otro día, que el que tuvo la oportunidad fue él, lo puso de punta falso. Y yo creo que ahí tiene mayor combinación con el centro del campo, ¿no? A la hora de sacar al central y que entren de segunda línea. Y de hecho, la jugada que remata él viene un poco por ahí, ¿no? Porque él se lleva a los centrales y Alain, que se junta un poquito más a los del medio del campo, recoge el balón, se da la vuelta y le pega el pase en profundidad. Y es que además Alain, a mí me parece una pieza clave porque luego tiene un gran disparo desde fuera del área, que es algo que no estamos viendo en estos partidos, ¿no? Al final, si es verdad que Bonilla de falta pues puede probar, y de hecho probó alguna que fue fácil para el portero, pero estamos perdiendo un poco eso también. Y bueno, lo que se salvó también, porque si hablábamos en Getafe de lo que salvó Musta, también lo que salvó Rollo en la línea es importante, y es lo que reseñábamos con esa defensa como está. Si a lo mejor no tenemos el ataque, no sé si al 100% o por estar también, como decíamos, haciendo otras labores diferentes a las que a lo mejor estén habituados, la defensa sí que está siendo en ese sentido también solvente, ¿verdad? Y menos mal, que la defensa está solvente, y luego tenemos a Mustafa que se mete y es un frontón en todos lados. Yo creo que la defensa es lo que mejor está y donde más baluartes además tenemos, porque yo creo que en defensa se ha trabajado bien y luego hay recambios para poder defender, aguantar defendiendo, pero el problema es arriba, que es que no creamos, no somos capaces de crear y ahí nos pueden venir los problemas. ¿Os preocupa de cara al partido de vuelta, aquí los Pajaritos? A mí me preocupa la manera que va a tratar el partido Aitor Calle. El Numancia tiene la manta muy corta, ¿vale? Para mí da la sensación esa. Si te tapas atrás, lo de arriba lo dejas bastante a su aire, a ver lo que sale, ¿no? Y al final fue un poco lo que pasó en el partido de ida con el Getafe B, que sí es verdad que a la contra, con espacios, pudimos aprovechar los fallos y la presión, ¿no? Que el obligar al fallo para luego salir con velocidad, pero en el partido de vuelta no tocamos 3 balones seguidos. Y el otro día pasó un poco igual. Sí es verdad que tenemos una solvencia defensiva muy grande. De hecho, nos han marcado un gol de penalti en 3 partidos de playoff, que eso es un dato muy importante, pero llevamos 2 partidos seguidos, 180 minutos sin marcar. Y entonces al final o estamos un poquito más juntos, y si decide, como decidió a partir del minuto 15, poner esa defensa baja para no dejar los espacios que tenía, sobre todo con Lenormand y otro centrocampista que movían mucho el balón en el medio del campo, el medio del campo y la delantera tienen que estar más juntos y no dejar tantos espacios entre líneas, porque es que si no, a la hora de salir a la contra y de cortar balones, que sí se cortaron balones en la presión de 3/4 o de medio campo, pero es que luego no había alternativas para sacar el balón con velocidad. Y que fuera de casa este equipo fue capaz de meterle a un Atlético Baleares 2-5, Sí. 5 goles, porque como bien has dicho... Creo que en la prórroga llegaron 3 de ellos, si no recuerdo mal, ¿verdad? No, o sea, la prolongación. La prolongación. Sí. Sí, pero que como bien has dicho, nosotros Baleares... no nos meten gol, pero es que no metemos. ¿Cuántos? Llevamos 2 goles, ellos llevan 6. Claro. Sí, ellos llevan el 1-1 y el 2-5. Una cosa hay que decir también, pueden llevar todos los que quieran, con que meta uno en Numancia el próximo día, e incluso empatando, Sí. el que sube ya sabemos quién es. Hombre, jugamos con eso, ¿no? También tenemos ahí el empate, pero es que una jugada tonta, una expulsión, un penaltito, en esta categoría
estás temblando todo el partido. Un balón largo tonto, te tragas, te comes. De hecho, hay un penalti que protestaron mucho los jugadores del Teruel, que yo lo he visto en imágenes y se puede pitar. Se puede pitar. O sea, no es un penaltazo, pero hay contacto. Y aunque sí que parece que el central del Numancia quita el pie, no, hay contacto hay. Y luego ellos en la segunda parte, el capitán tuvo una dentro del área pequeña, casi en el punto de penalti, que la ha hecho arriba. Que estaba completamente solo, ¿eh? Es que un fallo de esos, claro, es que te cuesta. Claro, llegas en el minuto 80, 82, con 0-0 y empiezan a pedir dodotis. O sea, la gente va pidiendo dodotis. ¿A dónde hay dodotis? Porque nos cagan. O sea, es que va a ser así. Porque al final, si no marcas, pues vas a tener esa incertidumbre que puedes tener el partido. Pero sobre todo en la cabeza de los jugadores, ¿verdad? La cabeza de los jugadores y la afición también tiene que saber que el empate también nos vale. O sea, no hay que ponerse nervioso porque se esté aguantando el 0-0 en momentos puntuales que te puedan achuchar ellos. Animar. Sí, porque ellos te van a achuchar, van a tener momentos que te van a achuchar porque tienen muy buenos jugadores, el Lenormand es una máquina, luego tiene las incorporaciones por la banda que son muy buenos y te pueden complicar las cosas. O sea, la afición tiene que darse cuenta que vamos a tener que defender y aguantar el resultado y si tenemos una, pues intentar clavarla. ¿Qué Teruel esperáis? ¿Cómo esperáis a Teruel en este partido de vuelta? Yo espero un Teruel atrevido. Tienen mucho que ganar y poco que perder. Yo lo veo, yo creo que ellos no van a cambiar mucho. O más o menos van a intentar jugar como jugaron el partido de ida. Tampoco van a tener prisa porque ellos si llegan en el minuto 70 con 0-0 no les va mal tampoco. No. Al final, pero sí que es verdad que va a ser un equipo alegre, yo creo que sí. Pero al final la capacidad de Numancia se tiene que poner por encima del Teruel. O sea, el Numancia es el equipo favorito, el equipo por historia que tiene que pasar a la eliminatoria. Ellos pueden jugar con esos pensamientos, ¿no? De que si no nos salen las cosas, aprovecharlo, sí, pero es que el Numancia tiene que empezar fuerte, darles algún susto al principio para que ellos... Porque es que a mí la sensación que me dio el otro día es que ellos no estaban preocupados a la hora de defender. Entonces, hay que preocuparles un poco más. Hay que preocuparles un poco más para que no salgan con tanta alegría, ¿no? Aunque podrían salir también con el autobús, obligar a Numancia a que se estire, a que juegue, a que la mueva y en un fallo intentar ir a contras. Yo creo que eso no van a hacer. Yo creo que eso no van a hacer porque saben que el Numancia no... Es que además no parece el estilo de ellos. A ellos les gusta tocar el balón, combinar... Es que tienen jugadores para eso, Jorge. Tienen ahí al Lenormand era una máquina. Sí. Sí, es verdad que le duró la gasolina hasta el 65, 70, luego ya lo tuvieron que cambiar, pero en el centro del campo tocan bien el balón y las bandas también, aunque sí es verdad que lo secamos bien, pero en las bandas se les intuía peligro todo el rato. Pues Moja ya sabemos lo que es, y el otro chaval, los informes que le llegaron, mira si Aitor Calle fue capaz de poner a De Frutos de lateral para taparlo, o sea, eso se había estudiado. ¿Esperáis algún cambio de ese tipo también aquí o creéis que va a salir también un poquito más con el 11 de gala? Yo creo que va a seguir, yo creo que va a sacar los mismos. Porque además, si os dais cuenta, Bonilla sale por el lateral izquierdo y Jeremy Vera, que fue titular en los dos partidos, no está ni convocado. Ni convocado, sí. Yo creo no estaba fino, yo creo que el día del Getafe B no estuvo fino. Y le penaliza mucho el penalti también que hace. Y el otro día, para mí, es que tanto Bonilla y sobre todo De Frutos se pegaron un partidazo. Y los dos centrales son intocables, porque están de lo mejor del equipo. Y Mustafa, que quiera o pueda o le apetezca tocar a Cristian, que fue a lo mejor el jugador que menos se dio, porque las bandas no creo que las por David Sanz. Pero es que a mí David Sanz el otro día, si es verdad que en labores ofensivas y sobre todo al principio del partido, hasta que hubo ese problema con el aficionado, dio 2 o 3 pases orientados muy buenos que fueron al pie de Sanchidrián, pero deja mucho espacio entre él y Mustafa y ahí tienen que estar más juntos, porque si no dejas un agujero en el medio del campo que lo aprovechó muy bien el Getafe. Y ese cambio tan rápido que hizo también con David Sanz, que meta Fuentes, pues otra opción. Aquí os pregunto yo, ¿qué 11 pondríais? A ver, Sergio. Yo pondría a David Sanz, yo tiro para casa siempre. Igual también sacaba a Carlos Fernández delantero.
sea, corre mucho, menea mucho las defensas, los puede cansar para que luego lo pueda aprovechar. Carlos González. Eso, Carlos González. Luego lo puede aprovechar. A ver si hemos hecho un fichaje y no me había enterado yo, de repente. Yo que tampoco sabía si se puede ya fichar o no. No, pero para una fase de ascenso, ojalá. Él corre mucho, los puede cansar para que luego salga Johnny y lo pueda aprovechar más, ¿no? Yo creo que esa puede ser una... Yo, de hecho, mi cambio sería ese. Mi cambio sería ese, poner de falso delantero a Carlos González, el nuevo fichaje de Numancia, y aprovechar la altura de Alain para peinar los balones y que salga de segunda línea. Y sobre todo para mover más a los dos centrales, porque el otro día Johnny lo intentó, pero estuvo muy desafortunado. Y sobre todo muy precipitado en el último pase. Y esa calidad pero porque la tiene... Johnny va más al choque y a peinarlas. Claro. Carlos sería capaz de desenvolverse más, de ir a recibir, claro, de sacarlos de su sitio, claro, para que pueda intentar entrar o line o los extremos. Claro, al final es poner a Carlos González de delantero y cuando venga balón largo cambiar posiciones y que la baje a line, que Carlos se lleve a los centrales, que la baje a line de espaldas a portería y que juegue con Mustafa o con Carlos para que abran a las bandas y tener algo más de juego y tener algo más de balón también, porque es que el otro día no tuvimos el balón y al final veías a la gente muy cansada porque correr detrás del balón es mucho peor que correr con el balón en los pies y más para atrás. Eso es. ¿Y no da la sensación de que quizá ahora la mentalidad ya es la de 90 minutos, no la de 180 como se enfrentó también en la jornada del sábado? Es decir, que ahora el jugador que juegue, sea quien sea, ya sabe que sí que está en una final, que a lo mejor la mentalidad del otro día era vamos a manejar los 180 minutos, sí, claro, y ahora ya el que juegue lo va a dar todo. Claro, te tienes que reventar, es el último partido y 2 meses de vacaciones, ya sí, te revientas y ya... De hecho, el que dice lo de los 180 minutos es el Mystery. La propuesta de juego que pone Aitor Calle es de un partido de 180 minutos, no es un partido de 90 minutos, porque además en la rueda de prensa posterior al partido estaba contento. O sea, la eliminatoria está como quería Aitor Calle ahora mismo, eso es así. Pero ahora tendrá que tener el plan para actuar en Soria. Claro, obviamente yo espero que el plan A que le salió sea otro diferente y le salga el plan A y no tenga que ir al B o al C, ¿no? Que el C sería un desastre porque iríamos perdiendo. Pero yo creo que eso lo ha estudiado. Este partido lo tenemos que hacer de esta manera y el de vuelta esta. Que nos encontramos con un gol ganador 0-1, joder, la leche, ¿no? Pero el empate no le venía mal. Y por cierto, también la noticia ya de la semana pasada, para este próximo domingo, el tener agotadas ya todas las entradas, que es algo maravilloso, para poder vivir de nuevo un ascenso en Los Pajaritos. Que lo comentábamos también fuera de cámara. Y estábamos intentando, nos falta hoy a lo mejor la estadística de Héctor, ¿verdad? Que siempre está con el dato estadístico, pero haciendo un poco memoria a todos, decíamos, si se ha tenido que jugar el ascenso en Los Pajaritos, el Numancia ha subido. Sí, no, el Numancia no ha perdido un ascenso en casa, seguro. Lo que pasa que es verdad que ha habido veces que se ha subido sin playoff. Caso de... Bueno, con el Recreativo de Huelva se subió dos veces. Con el Alavés se subió allí. Luego en casa empatamos a 0 también, que era un partido con el Alavés, yo creo que fue también. Esa no me acuerdo, no me dirán que estemos enteros. Empatamos a 0 en Los Pajaritos un domingo por la mañana. Eso me acuerdo perfectamente. Yo lo pasé en urgencias, o sea que me rompí la rodilla. Tenemos el recuerdo. Sí, eso no se me olvida. Pero fuera de casa sí, bueno, la última que con Arrasate y el Valladolid, por ejemplo. Así que, bueno, la estadística que esté a favor nuestra, en este caso también. Sí, Sergio? Hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia el domingo y saber que el empate nos favorece. Y oye, pues... Ostras, pero olvidarnos un poco al principio de eso, porque como sepamos que el 1x tal, al final... La cabeza se centra ahí, ¿verdad? Sí, cuando pones 1x en la quiniela dices, pero si al final ha salido un 2, ¿sabes? Y yo pensaba que esto era... Hombre, y que no acaba los 90 minutos, que aunque se vaya a 0-0 son 120. Sí. O sea, es que... Y ahí sí que sería un jarro de agua fría
gordo. Bueno, Sí. mentalidad positiva, que es lo que nos toca, ¿verdad? Y luego es que además dio la sensación el otro día que los dos equipos físicamente están justos, porque los últimos 15 minutos les costaba sobre todo correr para atrás. Hombre, y la presión también. Hace todo mucho. Ya te pesan las piernas. Quieras que no, es un partido y hacía clave. mucho calor, que también el domingo tiene pinta de que va a hacer mucho calor. En la primera parte, los últimos 7-8 minutos se notaba que querían un descanso. De hecho, el descanso duró un poquito más de lo habitual. Un poco el árbitro, yo quiero pensar que dejó que pues estamos 3-4 minutos más, que no pasa nada. Y empezáis otra vez con fuerzas. Esa es la jugada de Moja, la que decías de Lasso. Esa Como se si la fuera saca Kuliakowski encima. Duda, y esa es la que saca. Le llega y de hecho rapidísimo, y de frutos, Estaba de frutos y lo frutos celebran está como un detrás. gol, ¿eh? Sí, sí. Lo Y- pero es celebran que como si hubieran marcado de gol. frutos, 5 minutos antes saca otra. Saca otra. Pues lo que nos queda ahora es recordar sobre todo que partido a las 6 de la tarde, este próximo domingo, pero en directo en Canal 9. Vamos a estar desde las 5:30 retransmitiendo todos los detalles que tengamos, con todos los protagonistas, con todos aquellos pequeños detallitos de la afición, de pues incidencia, jugadores, entrenador, todo lo que tengan que ustedes saber para llegar perfectos a ese minuto en el que pite el árbitro y sobre todo el del final, y que tengamos ya la fiesta dispuesta para celebrarlo, ¿verdad? Como Hacienda va a ser un fin de semana muy largo, ¿eh? Sí, Entre el desencajonamiento y luego el domingo, hay que poner el broche. alguno llega el lunes. A ver si se pita en el minuto 97, que serán buenas noticias para nosotros, un 1-0 y fuera. Y ya ya con darle eso un celebramos. rato desde las 8 de la tarde hasta las 11 da tiempo, ¿no? Pues Jorge, la verdad, muchas gracias también por estar hoy con nosotros para poder conocer un poquito más de lo que nos espera, de lo que hemos visto y de lo que nos espera. Así que gracias y te vemos dentro un poquito también. Sí, nada, y también echarle de reojo, ¿no? Un ojo. Bueno, sí. A que no nos Numancia dejemos- B, que no nos dejemos tampoco, que que creo hay que que juega el felicitarles, domingo, porque vencieron, se impusieron en la prórroga 3-1. Y con uno menos. Exacto, con uno que menos. también hay que destacarlo. Uno Y ahora menos, el Betis. y el míster expulsado también. También. Y vamos, y que es que encima está jugando también por el Usama, porque Claro, puede claro. liarla también. Usama San José, aquí está mucha gente pendiente de muchas cosas, de muchas carambolas, lo que pueda pasar. Sí, bueno, el Usama sobre todo, porque además el Betis elimina al Turégano, porque si hubiera sido el Turégano el que que avanza, ya el Usama sabía que se iba a mantener, pero al ser uno de cada grupo, pues está todavía ahí pendiente. Claro. Así que veremos cómo se desarrolla. Pero bueno, lo dicho. Bueno, gracias, que me iba a despedir. Y Sergio, lo mismo. Nada, gracias a vosotros y a ver si el lunes estamos aquí con cara sonriente. Ya para Numancia. Sepa Numancia. Pues les dejamos a ellos dos, no a ustedes. Vamos a ir un momento a publicidad y a la vuelta continuamos con más protagonistas de este fin de semana aquí en El Remate.